En este video quiero mostrarles cómo usar o cómo manejar archivos de Excel desde Python. Entonces para ello, bueno, entro aquí a mi Drive y voy a crear un nuevo archivo. Bueno, aquí creo una carpeta que se llama Excel. Aquí entro por este lado y creo mi archivo de Colab. Voy a ponerle aquí un nombre para empezar en la parte superior. Voy a colocarle Excel-01 como el primer ejemplo. .ipynb, así tiene que llamarse el archivo. Ahora vengo aquí a esta carpetica para subir un archivo de Excel y con esta opción de la flecha selecciono aquí un archivo como este. Aquí me sale siempre esa advertencia, le doy OK y ahí ya tengo mi archivo. Lo primero que hago entonces es, como siempre, importar lo que necesito. En este caso vamos a usar una librería que se llama OpenPyXL. Es importante que no se equivoquen aquí porque a veces me ponen es un 1, pero es una L, ¿no? XL. Voy a ejecutarlo ahí. Esta es la librería que necesito para trabajar archivos de Excel. Ahora lo que voy a hacer es abrir el archivo de Excel. Entonces digo, por ejemplo, aquí libro. Una variable que se llame libro puede llamarse de otra forma, puede llamarse archivo, no importa. Aquí vuelvo y hago uso de OpenPyXL y coloco punto load. Hay un método que se llama load workbook, aquí ya me sale por defecto, lo selecciono con tabulador, abro paréntesis, abro comillas, aquí voy a escribir el nombre del archivo que es este, pero recuerden que por aquí yo puedo seleccionar copiar ruta. Me paro aquí otra vez y lo pego. Cierro ya este panel de acá a la izquierda. Aquí podemos colocar otro parámetro que se llama data only igual true. Ese data only es porque en ocasiones encontramos que en celdas de Excel hay fórmulas. Entonces si yo no le coloco ese data only igual true, él me va a traer la fórmula y no me va a traer el valor como tal. Entonces por eso le digo aquí que me traiga datos solamente, que no me traiga fórmulas, quiere decir eso en últimas. Bueno, aquí entonces lo ejecuto, control enter, listo, no sacó ningún error. Aquí importante que detallen cuáles son minúsculas y mayúsculas. Aquí por ejemplo todas han sido minúsculas, ¿sí? La única mayúscula aquí es true, la T es en mayúscula. Una vez que cargue el libro, ahí ya tengo el libro como tal. Entonces tengo que fijarme en qué hoja voy a trabajar, qué hoja de las que tiene el archivo. Miremos un segundo qué archivo es este de acá. Voy a abrirlo para ver el contenido. Bueno, ahí está la información. Tiene dos hojas, una que se llama empleados y una que se llama hoja 1. Voy a colocarle esta de acá, empleados, para empezar a trabajar por ese lado primero. Entonces vengo aquí a Colab y digo, por ejemplo, hoja, puede ser hoja 1 o empleados, ¿sí? Hoja empleados, por ejemplo, HE es igual, en caso de que tenga varias hojas y yo quiera trabajar con varias de ellas. Aquí entre corchetes, entonces si le coloco el nombre como tal, que es de empleados, y ahí estoy haciendo referencia a esa hoja. Creo una variable HE. Siempre que diga HE, estoy haciendo referencia a la hoja empleados. Ahora voy a leer un dato. Creo una variable que se llame dato, por ejemplo. Y aquí coloco de la hoja empleados, tome la celda cuya fila, entonces aquí hay que escribir row significa fila. Digamos, miremos el archivo Excel, voy a coger la fila 7, por ejemplo.
fila 7 y columna 3, que es la C. Es decir, me estoy refiriendo a este dato, John Larry. Aquí le digo entonces fila 7, coma, column igual a 3. Y finalmente aquí le digo que tome el valor. Que tome el valor de esa celda. Control Enter. Ahora vamos a consultar qué tiene esa variable. Aquí simplemente le escribo dato. Y ahí sale John Larry, que es efectivamente el nombre de acá. Entonces, lo único que tenemos que hacer es variar aquí la fila y la columna. Siempre son números. Fila de row, columna. Y hacer las operaciones que yo necesito hacer con ella. Por ejemplo, vamos a hacer otra operación. Digamos, vamos a sumar estos dos valores que voy a poner en color azul. Para eso ustedes tienen que saber en qué fila y qué columna está. Esta es la fila 2, columna 7. La G es la columna 7. Y vamos a sumar estos dos valores. Aquí por encima ya vemos que nos da un resultado de 231.930, lo que dice la parte de acá abajo. Ya sabemos cuánto tiene que dar. Entonces voy a poner aquí otra celda para leer otro valor. Voy a llamarla X, por ejemplo. X igual he.cell, digo aquí row igual a 2, dijimos, columna 7, columna igual 7, punto value, siempre hay que ponerle punto value acá. Aquí puedo crear otra instrucción, he.cell row, ahora la siguiente fila, que será la fila 3, está acá, y la misma columna, column igual 7, punto value. Okay. Ahora le doy control enter. Ahí ya tengo los dos valores que le di en X y Y. Entonces, verifiquemos. Le voy a dar X en control enter. 104.940, que es este de acá. El otro es 126.990, o sea Y. 126.990, sí, correcto. Y puedo hacer operaciones con ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo decir, imprímame la suma. 231.930, que eso fue lo que dijimos acá, creo. 231.930. Esa es la suma de esas dos celdas. Entonces, como ven, yo ya puedo tener acceso a los datos, los puedo operar, como en este caso una suma. Si fuera una cadena de caracteres, por ejemplo, en el caso de, digamos, el nombre y el apellido que están en dos celdas diferentes. Entonces voy a unirlas. Para eso voy a crear aquí otra instrucción. Me valgo de esta que ya tengo acá. Y aquí, por ejemplo, voy a leer el apellido. Entonces digo apellido es igual. Vamos a leer este apellido en la fila 2. O sea, sería fila 2, columna 2. La columna B, la columna 2. Fila 2, columna 2. Ahí está el apellido, ok. Y el nombre es igual a esta misma instrucción, pero en columna 3. La misma fila, pero en la columna 3. Y ahí leo el nombre y apellido. Ahora voy a imprimir el nombre y el apellido unidos. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, nombre más apellido. Entonces, si fueran números, él daría la suma como acá, X más Y. Si ambos son de tipo carácter, o sea, tipo string, él me los va a concatenar. Pero si uno es carácter y el otro es número, ahí sí me saca error. Entonces probemos a ver qué nos da. Ahí vemos que no sacó error, efectivamente lo concatenó, pero miren que aquí el nombre quedó pegado con los dos apellidos.
Pues, ¿qué hacemos ahí? Pues simplemente le decimos aquí que le sume un espacio más el apellido. Ahora sí quedó aquí el espacio que acabé de colocar acá. Ese resultado yo lo puedo guardar en otra variable que se llame, por ejemplo, nombre, raya al piso completo, o puedo colocar nombre, la primera en mayúscula, completo es igual a esto, ¿no? Ahí ya me creo la variable, ya me guardo ese resultado y ese resultado lo puedo imprimir. Ahí vuelve y sale bien. Y bueno, y ahora como leo de la otra hoja. La otra hoja se llama se llama hoja 1. Entonces para eso hago mención a esta misma instrucción de acá. La creo por aquí abajo, una nueva línea, una nueva celda. Y le pongo aquí, esto se llama hoja 1, entonces le pongo H1 por ejemplo. Le digo que es el libro, pero la hoja como tal sí se llama hoja 1, ¿no? Así, entonces la ejecuto. Ahora, ¿qué pasa si yo le coloco hoja en minúscula? A ver si nos acepta eso. Tiene que sacar un error. ¿Sí? Dice aquí la hoja 1 doesn't exist. Quiere decir que no existe, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí con las mayúsculas y minúsculas. Aquí lo coloco en mayúscula, la ejecuto. Ahí ya tengo mi referencia a la hoja 1. Y con esa hoja 1 pues yo puedo leer un dato, como por ejemplo, vamos a leer este acá. Está en la fila 12, columna 3. Yo le puedo decir aquí que imprima directamente el dato, o sea, no tengo que guardarlo en una variable, lo puedo imprimir de una vez. Recuerden que aquí en Colab no es necesario colocar el print como tal, con solo colocar la línea que no tenga un igual, ¿sí? Él me imprime el valor. Pero en este caso dijimos que era la fila 12, columna 3. Si yo coloco esto así, miremos qué hace. Él me imprime de una vez un valor, pero esto es fila 12, columna 3. Y aquí le dejé la hoja anterior, aquí es H1. Tenía que colocar esto, ¿no? Porque si no me saca la información de la hoja empleados, que es la anterior hoja, fila 12, columna 3, Fernando Emilio, que eso fue lo que sacó. Pero yo quería sacar la información del valor que está aquí en hoja 1. Ahora vamos a ponerle formato a este número, pero para eso voy a guardar este resultado acá en una variable. Esto es salario, ¿no? Te voy a decir que salario es igual al resultado de esto, que ya sabemos cuánto es. Y a la hora de imprimirlo, recuerden que se puede usar print también acá. O si ya esto lo pasan a un editor localmente en un computador. Entonces, por ejemplo, con Sublime Text, ahí podrían, o ahí tienen que usar el print. Ya no sirve colocar solo una instrucción así porque no va a sacar nada. Hay que decirle explícitamente print. En este caso le digo aquí print y un mensaje. El salario es, esto yo lo podría colocar así, por ejemplo, salario, control enter, me sale un texto más esto, pero esto todavía no tiene formato. Entonces, para que tenga formato, lo que tenemos que hacer es primero incluir todo dentro de las comillas, bien sea comillas dobles o sencillas, no importa. Segundo, colocar entre corchetes esta variable, salario. Y a esta variable aquí tiene que ir acompañado dos puntos, coma, punto, digamos 2F, por ejemplo. Quiere decir eso. Esta coma pues es el separador de miles. Y después dice que coloque el punto como separador de decimales con dos decimales. Eso quiere decir dos float, dos decimales. Miremos así a ver cómo sale. Aquí nos faltó algo. Y eso es que aquí hay que poner una F antes. Esta es F de format. Hay que ponerla antes de las comillas.
comillas dobles o sencillas, vuelvo a probar. Y ahora sí sale bien. Entonces salen los separadores con 2 decimales. Si yo no quiero decimales, entonces le pongo un 0 acá. ¿Sí? Ejecuto. Ya no sale. Si quiero el signo pesos, bueno, ¿qué pasa si le pongo acá? Justo antes de la variable. Ahí me saca como un error, ¿no? Miren que no se puede colocar ahí pegado. Entonces aquí solo va la variable y por fuera pongamos el signo pesos. Ahí sí nos sale como queremos el resultado. Bueno, esa es la manera de poner formato a las variables. Si yo tuviera otro salario, voy a colocar aquí otra variable que diga salario 2 y copio esta parte de arriba. Voy a tomar el salario de la fila 13. Ya tomé el de la 12, ahora el de la 13. Se llama salario. Y voy a cambiar este mensaje. Entonces voy a copiar esto para no perder aquí la trazabilidad. Y aquí voy a cambiar y voy a decir los salarios. Los salarios son... Entonces aquí va este. Recuerden que estamos ahí entre comillas. Entonces todo lo que está entre comillas sale tal cual, excepto lo que esté entre las llaves. Las llaves es una variable con su formato. Entonces, bueno, ahí ya estoy fuera de las llaves. Entonces voy a poner los salarios son este y este otro... Esta otra variable, salario 2, que le va a poner un formato, 2 puntos, coma, punto, 0f. Y también le va a poner el signo pesos antes de esas llaves. Este espacio se puede quitar. Probémoslo así, a ver qué sale. No olviden que hay que colocar la F justo antes de abrir las comillas. Control Enter. Y listo, ahí me salieron los dos. 1.355.000. Que será este siguiente, ok. Ahí no funciona bien y bueno. Eso es a la hora de sacar el formato, pero eso no tiene nada que ver con Excel. Simplemente es algo de Python para que ustedes sepan cómo formatear una salida. En términos generales, así es como yo leo un archivo Excel y así es como yo escojo una hoja como esta o como esta otra que se llama hoja 1 y hago referencia a los elementos que hay en esa hoja. Eso era lo que les quería mostrar, entonces nos vemos en el siguiente video.